Bienvenidos a la explicación de gráficos de enfriamiento y calentamiento. Lo primero que tenemos que observar en estos gráficos, en el caso que nosotros los tengamos que graficar, es expresar qué hay en el eje X y qué hay en el eje Y. Acá ya nos dice que en el eje X está el tiempo en minutos y en el eje Y siempre vamos a tener la temperatura en grados centígrados. Lo segundo que vamos a ver es qué tipo de gráfico es, si es de calentamiento o de enfriamiento. Y eso lo hago siempre fijándome en el punto 0, 0. En ese punto es donde arranca el gráfico. Entonces, el gráfico inicia por acá y termina por acá. Acá más o menos estamos a 25 grados centígrados y acá estamos a más de 100 grados. Por lo tanto, pasé de menos 25 a más de 100. Por lo tanto, se elevó la temperatura. Entonces, este gráfico es de calentamiento. Es lo primero que voy a identificar después de ver que tengo en el eje X y en el eje Y. Me pueden pedir en el ejercicio que explique qué pasa en cada intervalo. ¿Qué son los intervalos? Son todos los cambios que va a tener el gráfico. Entonces, acá tenemos un intervalo, acá tenemos otro, un tercero, un cuarto y un quinto intervalo. Y me van a pedir qué es lo que sucede en cada intervalo y son varias las cosas que pasan. Lo primero que vamos a determinar es si tenemos un estado de la materia o si tenemos un cambio de estado. Siempre que tenga una horizontal, cuando el gráfico se vuelve horizontal, voy a tener un cambio de estado. Y en ese momento el gráfico no solo me va a indicar que hay un cambio de estado, sino que me va a indicar dos temperaturas que son fundamentales de reconocer: la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Cuando el gráfico está horizontal, si me voy hacia el eje Y, me va a indicar una temperatura. Acá me indica 100 y acá 0. La temperatura de fusión es la más baja y la temperatura de ebullición la más alta. Entonces, esta sustancia tiene de temperatura de fusión 0 grados centígrados y de temperatura de ebullición 100 grados centígrados. Una vez que determino esas temperaturas, voy a empezar a explicar qué sucede en cada intervalo. Si la línea está inclinada, tengo un estado y tengo que pensar a qué temperatura está la sustancia. Estoy en menos 25. Entonces, en general, las sustancias a baja cantidad de temperatura van a estar en estado sólido. Entonces, cada vez que el gráfico está inclinado, voy a tener un estado, en este caso sólido. Después, el gráfico se vuelve horizontal. Cuando el gráfico se vuelve horizontal, tengo un cambio de estado. Me fijo qué sucede después con el gráfico y otra vez tengo una línea inclinada. Cuando tengo una línea inclinada, tengo un estado. Acá pasé de sólido a un cambio de estado. El próximo estado es líquido. El gráfico otra vez se vuelve horizontal, por lo tanto, hay un cambio de estado. Y finalmente, otra vez, tengo una línea inclinada, por lo tanto voy a tener un estado. En este caso, gaseoso. Entonces, cada vez que tenemos horizontales, hay un cambio de estado. Y las demás son estados. Me tengo que fijar en la temperatura. Si es muy baja va a ser sólido, si es muy alta va a ser gaseoso. Además de determinar el estado, vamos a determinar en qué momento está la materia, según el modelo de partículas.
el modelo de partículas determina que la materia está compuesta por partículas. Estas partículas van a estar más cerca o más lejos según el estado. En este primer tramo dijimos que estamos en estado sólido, por lo tanto las partículas van a estar muy juntas unas de la otra. En el estado líquido las partículas van a estar un poco más separadas y en el estado gaseoso van a estar mucho más separadas. Ahora, ¿qué pasa en los cambios de estado? En los cambios de estado, como paso, por ejemplo acá, de sólido a líquido, voy a tener una parte donde están todas las partículas juntas y otra parte en las que están más separadas. En un cambio de estado se mantiene la temperatura, por lo tanto las partículas están en cambio, no van a cambiar todas juntas en un segundo, sino que es un proceso. En este cambio de estado, en el intervalo 4, paso de estado líquido a estado gaseoso. Entonces voy a tener parte de las partículas un poco más separadas y otras mucho más separadas. Es como si la mitad estuviera en estado gaseoso y la mitad en estado líquido. Esto también me indica que hay energía cinética. La energía cinética es la energía de movimiento, o sea, cuanto más temperatura tenga un sistema, mayor va a ser la energía cinética. O sea que va a haber más movimiento. Entonces lo que tengo que pensar es, estamos acá en estado sólido y la temperatura va aumentando. Pase de menos 25 hasta 0. Entonces, si la temperatura aumenta, quiere decir que en este intervalo número 1, la energía cinética está aumentando. En los cambios de estado, tanto en el intervalo 2 como en el 4, tengo la mitad de partículas moviéndose y la otra no tanto. Entonces, cuando hay un cambio de estado, la energía cinética se mantiene constante. Constante lo abrevian así, CTE. Cada vez que hay un cambio de estado, la energía cinética es constante. Ahora vamos a esta parte del tramo. En este tramo pasamos a un estado líquido. Y si vemos la línea, la temperatura va subiendo. Y dijimos que cada vez que sube la temperatura, aumenta el movimiento, por lo tanto la energía cinética va a subir. En este último tramo, la energía cinética también va a subir porque aumenta la temperatura. Otra cosa que nos pueden preguntar en el ejercicio es otro tipo de energía que se llama energía potencial. Esa energía potencial tiene que ver con los cambios de estado. Entonces, cada vez que aparezca un cambio de estado, que dijimos que son las líneas horizontales, la energía potencial va a aumentar y va a aparecer también el calor latente. Cada vez entonces que hay una horizontal, la energía potencial aumenta y aparece el calor latente. Esas son el análisis que tenemos que hacer de un gráfico de enfriamiento o de calentamiento. Lo que se nos puede preguntar, aparte de esas cosas que hablamos hoy, es, por ejemplo, si en X está en minutos, en segundos, en horas, se nos puede preguntar cuánto tiempo tarda esa sustancia en pasar de líquido a gaseoso. Entonces vamos a tener que ver cuánto tarda el cambio de estado. O nos pueden preguntar cuánto tiempo esa sustancia estuvo en estado sólido. Entonces, desde el momento 0 hasta este momento está en estado sólido. En el otro video vamos a ver otro tipo de gráfico que en este caso, este era de calentamiento, vamos a ver uno de enfriamiento.